Hoy les vamos a hablar sobre la sustentación de la solución a la entidad contable pública, perteneciente al curso de Contabilidad para la Gestión Pública. Análisis de informe final grupal. La contabilidad en la gestión pública cumple con un papel predominante e importante en busca de logros y avances para el desarrollo. Esto lo hace por medio de la correcta administración de los recursos del Estado para colmar las necesidades y mejorar la calidad de vida de la sociedad. A lo largo de estas unidades del curso de Contabilidad para la Gestión Pública se abarcaron temas de aprendizaje de gran relevancia. Describiendo estas actividades, en el caso 1 se comprendió el concepto de Estado como la organización política con poder soberano y administrativo sobre un país o zona geográfica, el cual se encarga de administrar y organizar los recursos, emitir leyes para regir y establecer la justicia para hacer cumplir la ley con el fin del bienestar social. Además, la Constitución política es la norma de normas, corresponde a la ley más importante de un Estado y regula los aspectos fundamentales de la vida política de una nación, ya que establece, organiza y faculta la actuación de los poderes públicos, limitando el poder político y garantizando derechos de libertades para las personas. Respecto a la contabilidad pública, ayuda en la toma de decisiones a las entidades, con la proporción de información contable que permite un mejor rendimiento del patrimonio, además de comunicar la información financiera sobre los recursos utilizados o aplicados por las entidades para la realización de sus fines u objetivos. La apropiación de los anteriores conceptos, como el Estado, la Constitución política, la contabilidad pública y además la estructura y organización del Estado, nos permite una mejor aplicación, registro, rendición y fiscalización de las acciones financieras y económicas realizadas en la administración pública. Como ciudadana y futura contador público, me fue de gran aprendizaje y considero relevante el conocer y estar actualizados y atentos a los nuevos desarrollos normativos, motivados por los cambios en los fenómenos económicos, financieros, jurídicos y sociales que se presentan en los diferentes entornos en que operan las entidades públicas y privadas, con el fin de que sean cumplidos los propósitos de control, rendición de cuentas, gestión eficiente y transparencia sobre el uso, gestión y conservación de los recursos y el patrimonio público. Creo que los principios básicos de la contabilidad pública son importantes, dado que todo el ejercicio contable es establecido y basado en ellos. Como lo indica el nombre principio, de allí parte o nace todo. Afirmo y considero que la contabilidad pública es una profesión reconocida como un instrumento para la gestión y el control, ya que revela fielmente las operaciones de los entes públicos. Toda profesión debe actuar y desempeñarse de acuerdo con la Constitución política. Mi vida profesional debo ejercerla bajo la norma fundamental del sistema contable público. En ella se decreta respecto al contador general las funciones específicas de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país. Cabe resaltar que como profesionales debemos estar siempre de la mano con la Constitución Política de Colombia, ya que ahí mencionan nuestros deberes y derechos como profesionales y obviamente la de nuestros usuarios, clientes y demás ciudadanos. Nuestra profesión de contadores debe regirse bajo la Constitución, ya que gracias a esta nuestra labor es fiable por ser los encargados de dar esa fe pública de todo ejercicio contable, donde menciona leyes para regirnos y desarrollar las actividades con la mejor transparencia posible, además de guiarnos qué hacer con la entidad si se presentan casos indebidos o mal direccionados. Las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Estas son una serie de pautas que estableció y desarrolló el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Estas normas están asociadas con la información financiera y son usadas para el registro de las transacciones y hechos económicos. A su vez, se utilizan para la presentación de los estados financieros. El IFSAS, mediante las normas internacionales, hace posible estandarizar internacionalmente dentro de cada nación y poder tener homogeneización de un lenguaje contable. Es decir, obtener una buena comunicación a los países, hablar en la misma terminología contable, haciendo todo ese proceso más eficaz, transparente y con celeridad. Además, se abarcaron los organismos de control del sector público y sus funciones. Estos son encargados de realizar prácticas enfocadas en el control interno de las instituciones, en todos sus aspectos, como el de gestión, administración de recursos públicos o en la efectividad del control interno de cada entidad. Bajo la misma temática de control interno, se indagó sobre el MESI, modelo estándar de control interno, que brinda la estructura necesaria para conformar y reforzar el control interno de las organizaciones del Estado, ya que estas entidades manejan los recursos públicos, por lo que deben operar de forma clara y transparente. Este modelo dispone cómo instaurar, documentar la gestión y los mismos procedimientos de control utilizados dentro de la entidad para el cumplimiento de sus fines sociales. Se realizó un análisis financiero tanto horizontal como vertical y además se hallaron los indicadores financieros básicos, esto con el fin de realizar un estudio y análisis para detectar falencias financieras, además de errores o fallas del control interno MESI. Las características más relevantes del MESI son: el MESI es muy flexible, por lo que se puede adaptar e implementar en cualquier organización. Autocontrol, basado en que sus funcionarios públicos son capaces de evaluar y hallar errores en sus actividades y efectuar los correctivos necesarios para ayudar a lograr los objetivos planteados dentro de la organización estatal. Autorregulación, proporciona la implementación acertada del sistema de control interno bajo un ambiente íntegro y eficiente y transparente en su función pública y social. Autogestión,
Capacidad de entender, ajustar, emplear y evaluar de forma efectiva, eficiente y eficaz la labor administrativa facultada a ejercer bajo la Constitución, la ley y su propia reglamentación. De lo visto en este caso 4, en mi opinión, considero que las MINCP son una gran herramienta financiera, ya que contiene las disposiciones para la preparación de informes financieros que arrojan los gobiernos y las entidades públicas. Esta implementación aumenta la calidad de la información financiera que se revela, permite que las entidades públicas presenten con más detalle sus revelaciones. Estas normas mejoran la comprensión e interpretación de las revelaciones financieras y hacen posible la comparación financiera entre gobiernos. Considero que estas normas brindan beneficios importantes como organizar mejor la contabilidad, pues las bases son las NIC, que vienen del sector privado. Permite que como Estado las empresas privadas y públicas estandaricen la contabilidad con aquellos países con que Colombia tiene tratados de libre comercio. Proporcionan una eficacia del Estado, permitiendo que se administre con una visión gerencial, empresarial y por último, pero no menos importante, permite ejercer mejor control de los recursos, bienes y rentas pertenecientes al Estado. Es de gran utilidad conocer e identificar cada uno de los organismos de control interno dentro de las instituciones, puesto que estas entidades requieren también de una supervisión, control y vigilancia en el cumplimiento de los objetivos del Estado y más aún enfocados en el ciudadano, defensa y protección de los derechos del pueblo. Creo que la implementación del MESI, modelo estándar de control interno, es muy objetiva, ya que este método de control unifica y estandariza un marco de control para las instituciones del Estado. Este control es flexible, por lo que es de fácil adaptación y aplicabilidad a las diferentes entidades públicas. Además, considero que es un proceso que permite mejorar y reforzarse a sí mismo por medio de estrategias y evaluación, orientando y llevando a que las entidades públicas cumplan con sus objetivos y contribuciones institucionales. Es gratificante que el estado de información concisa y clara de las actividades, movimientos realizados para dichas entidades, además de conocer los análisis horizontales y verticales para detectar si hay falencias, adaptando modelos internos como el MESI, el COSO, etcétera, con la finalidad de regular y verificar que las entidades cumplan la función por la que son creadas y con el Estado cumplan con los objetivos, metas trazadas. En cuanto a la implementación del modelo estándar de control interno MESI, me parece supremamente interesante los principios que maneja este modelo, ya que brinda a las entidades la seguridad de que se puede lograr la eficacia y eficiencia del manejo de una gestión propia, donde se utilicen adecuadamente los recursos de la entidad y no se corra el peligro de que se cometan actos ilegales. La contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Es todos los ejercicios que se llevan para hacer un control y registro mediante los asientos contables. Estas operaciones financieras se hacen bajo algunas normas establecidas. Gracias a la contabilidad podemos ver reflejada la situación económica de una empresa. Esta nos permite, con esta podemos, por medio de los estados financieros y el estado de resultados, podemos realizar un análisis con el fin de tomar decisiones para mejorar el desempeño de la empresa. Pues encontramos un pequeño ejemplo donde se determinó que a pesar de que se hacen los mismos principios en una alcaldía a una empresa, pues tienen unas diferencias, pues ya que las alcaldías de por sí que ellas lo que tienen que es mostrar pues un servicio hacia la sociedad, son entidades de un municipio. Y en eso se trataron ámbitos públicos como identificar los activos en los cuales se ven reflejados los bienes y servicios en los cuales pueden ser tangibles e intangibles y con los cuales se puede adquirir un beneficio a futuro. Los pasivos son todos aquellos en los cuales obtenemos obligaciones financieras o entre otras obligaciones adquiridas por la empresa. Y bueno, después encontramos lo que son el patrimonio, que abarca todos los recursos públicos conformados por bienes y derechos del cual se sustraen las obligaciones o deudas para cumplir la comisión del Estado. También se profundizó en el plan de cuentas de la contabilidad pública, ahondando es cómo se conforma su estructura a nivel de grupos, cuentas, subcuentas y auxiliares, y el significado de cada cifra de los códigos numéricos. Otro concepto muy importante que tocamos fue el de las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Estas son las que establecen los requisitos de reconocimiento, medición y presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan a través de los estados financieros. Referente al caso 3, en el que tratamos temas puntuales, como los ingresos, que son los recursos que obtiene el sector público, los egresos, que son las salidas de dinero o desembolsos del Estado, puede identificar dentro de los ingresos y gastos, que estos poseen varios tipos, donde los ingresos pueden ser tributarios, recursos de capital o donaciones, y los egresos, por ejemplo, son los gastos, deudas internas o externas de inversión o gasto público. Para
comparar las NIC plenas y las NIC para pequeñas y medianas empresas, se debe tener en cuenta que ambas comparten objetivos similares. Sin embargo, para las pymes, la notoriedad a seguir son relativamente simplificadas. Así pues, estas se basan en los principios de las NIC plenas. En las NIC pymes, respecto a la presentación de estado financiero, en estas es permitida la presentación de los resultados y ganancias, a diferencia de las plenas, donde esta opción no es posible. Además, las principales diferencias encontradas fueron: si se reciben subvenciones para adquisición de propiedad, planta y equipo, en este caso las instrucciones de las NIC plenas indican que las subvenciones se presentarán como un pasivo diferido que se volverá ingreso cuando se adquiera la propiedad, planta y equipo, o que se puede presentar disminuyendo el precio de adquisición del activo. En cambio, las NIC para pymes, el pasivo diferido siempre se convertirá en un ingreso cuando se adquiere la propiedad, planta y equipo. Si se reciben las subvenciones para adquisición de propiedad, planta y equipo, y bajo las NIC plenas se hará el reconocimiento de estas como un ingreso. En este caso, dicho ingreso se reconocerá durante la vida útil del activo de forma simétrica a los cargos por depreciación o deterioro. En cambio, en las NIC para pymes, el ingreso se reconoce totalmente en el mismo momento en que se adquirió el activo. En la NIC plena, la NIC 20 indica que una entidad que reciba una subvención no monetaria puede medir tanto el activo como la subvención, ya sea al importe nominal o al valor razonable del activo no monetario. En cambio, la NIC para pymes, la sección 24 indica que todas las subvenciones del gobierno se deben medir el valor razonable del activo recibido por recibir. Dicha sección 24 no contiene requerimiento alguno para la medición y reconocimiento del activo relacionado, o por tanto se deberá contabilizar conforme a la sección correspondiente de la NIC para pymes. En el caso 3, se validó respecto a la alcaldía una serie de transacciones y registros contables que no se habían realizado, donde se procuró analizar y detectar las causas. Considero que en este caso fue de gran aprendizaje, ya que aparte de ser práctico y permitirnos relacionarnos y ahondar en la contabilidad del sector privado, pude comprender respecto a la comparación de NIC plenas y pymes, cómo reconocer y registrar los ingresos y gastos pendientes por registrar en la alcaldía, ya que no es lo mismo hablar de ingresos de empresas comerciales y públicas al de alcaldías, al de entidades privadas del Estado. Por ello, también la importancia de comprender NIC 20 y la sección 24 sobre las subvenciones y ayudas que reciben las entidades. Como indicaba anteriormente, estas normas establecen específicamente el reconocimiento, registro y presentación de estas, con el análisis de las posibles causas de no haberse ejecutado con las respectivas transacciones en la alcaldía. Puede comprender, crear escenarios como la posibilidad de que se den a cabo fraudes y desvíos del dinero, o de apoyar la importancia de reconocer normas internacionales de información financiera para realizarlas correctamente, además de validar que estos registros faltantes causan aún más inconsistencia al no permitir analizar y estudiar correctamente los estados de situación financiera de la alcaldía, ser inestables e incorrectos los saldos en ingresos y gastos financieros, además de que estas entidades privadas del Estado, esta información pública debe ser transparente. De manera general, considero que las NIC cumplen con su función al dirigir y estandarizar la información financiera, dado que se siguen un orden y podemos a nivel mundial hablar e interpretar los estados en un mismo lenguaje. Según los temas vistos en gestión a la contabilidad pública, todos son primordiales aplicarlos en una entidad, ya que con estos nos ayudan a regular las decisiones de la empresa. Con lo aprendido en el caso 3, el estado de resultados es de gran utilidad, ya que lo aplico en mi experiencia de labor diaria como administradora de un restaurante. Son de gran utilidad determinar los ingresos recibidos y los gastos generados por la entidad, ya que estos puedo obtener el margen de utilidad, el cual realizo un análisis mensual que me ayuda a determinar la unidad de manera semanal, en qué mes se vio mayor utilidad y encontrar las falencias presentadas, en las cuales puedo encontrar variables como son los proveedores, la atención al cliente, la rotación de productos, entre otras, llevando así un mejor control y a la toma de decisiones. Muchas gracias. Bueno, compañeros, para concluir de forma general nuestro aprendizaje a través de esos 4 casos, pues sí fue súper especial conocer la gestión pública y puntualmente su contabilidad. Considero que esta rama pues es muy amplia. Comprendí que la contabilidad no es solo implementar la parte empresarial o comercial, ¿sí? Fue interesante los sectores privados y sus componentes pues de prácticas que vivimos durante estos 4 casos. Además, pudimos evidenciar diversos tipos, los cuales pues aplicamos las normativas y el reconocimiento de los registros contables bajo su orden. Concluyendo en sí la importancia que tiene la contaduría pública en el sector privado y su relación directa con las normativas bajo las NIC del sector público y las NIF, puesto que son el apoyo y el control para garantizar pues, el cumplimiento de los fines del Estado. Considero que es muy importante realizar el análisis horizontal y vertical, así como los diferentes modelos o índices, dado que nos permiten evaluar variaciones que dan periodos indefinidos sí, como cambios de manera pues, interna y específica. Además, conocer esos componentes parcialmente, los rubros dentro de los estados financieros, las participaciones, los ratios. Estos análisis se complementan a aplicar para ampliar y aplicarlas y hallar los indicadores financieros, los cuales nos reflejan pues, mucho mejor los aspectos en las situaciones que se presenta en la entidad, como son la rentabilidad, la capacidad de endeudamiento, la liquidez,
y demás, ¿sí? La validación de estos análisis, pues, es la aplicación del control interno y hallar errores o falencias que se puedan, pues, que puedan presentar estas organizaciones y crear estrategias a futuro para tomar unas muy buenas decisiones. Bueno, en cuanto al tema de las normas internacionales de contabilidad del sector público, quiero recalcar que es muy clave estas herramientas para mejorar la calidad de información financiera del sector público y pues que nos ayudan mucho en la interpretación de los estados financieros y de toda información financiera relacionada pues con el sector público, ¿sí? Valga la redundancia, ya que en este último tienen forma de tratar la contabilidad que se diferencia entre el sector privado o en varios aspectos. Para mi vida laboral, estar actualizada en estas normas y modelos estándares de control interno implican que aplican para las diferentes entidades. Siempre estar actualizados bajo las leyes legales vigentes. Además, estas normas han sido de gran utilidad, ya que pues para ser un profesional competente debemos conocer toda normativa y diferentes herramientas en que se pueden utilizar para realizar una buena gestión y una buena contabilidad, como recordemos que somos los contadores públicos y que damos fe de esos estados financieros, ya que estos también son utilizados para determinar si hay una gran diferencia entre si la contabilidad se está aplicando bien o no. Y en sí podemos aplicarlas tanto en públicas como en privadas, pues con la nueva actualización que se está haciendo. Muchas gracias.